Hola, pues qué gusto iniciar esta plática con Vera Pedro, Antidogma, Adriana Martínez y Reina Aguiar. Te agradecemos mucho que nos hayas dado espacio, porque sé que estás muy ocupado y haciendo muchas cosas, pero muchas gracias, Pedro, para tener la disposición de platicar con nosotras, y aparte porque te tenemos que agradecer y decirlo públicamente, porque Pedro nos ayudó también, fue colaborador para la impresión del 4º número de Antidogma, se sumó a la propuesta que hicimos en Donadora. Entonces pues te agradecemos muchísimo, Pedro. Pedro es músico, pero también queremos que nos platique un poco más de su formación académica. Sabemos que a lo mejor no tiene mucho que ver con la profesión, pero platícanos un poco, Pedro, cómo empiezan tus orígenes como músico, pero también un poco háblanos de tu formación. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, qué gusto ser parte de esta edición de Antidogma. Les platico, llevo desde muy chico cerca de la música y como que siempre he intentado, pues de alguna u otra manera, caminar al lado de la música. Empecé a tocar piano desde los 4 años y desde ahí como que he intentado diferentes proyectos, instrumentos, etcétera, pero siempre he intentado estar como cerca. Por otro lado, pues tengo como esa dualidad que yo creo que muchas personas en este país viven al dedicarse al arte, que es no, pues sí, la utopía sería poder vivir económicamente y subsistir puramente del arte, pero no siempre es el caso. Entonces yo estudié ingeniería química y lo que sí es cada vez he intentado pues como voltear un poco la balanza cada vez más hacia la música. Entonces estamos en esa lucha constante, pero digo, a grandes rasgos es así como se han dado las cosas. Y me llama la atención que lo llames lucha, porque de alguna manera me identifico con lo que dices, yo desde otro campo, pero sí que la hay, es una cosa que no podemos ver, pero que sabemos que está allá afuera, que es esta presión de te vas a morir de hambre, ¿no? De esto no la vas a hacer, y como que eso en automático viene a reprimir pues esta que quizá es tu primera pasión, ¿no? Realmente seguir tu camino, yo que lo conozco un poco más de cerca, es sorprendente porque realmente te ha acompañado la música siempre. ¿Y cómo dialogas, cómo vives esta lucha y de qué manera estás logrando? Porque a mí algo que me gusta y que admiro de ti es eso, que sigues ahí, ¿no? A pesar de que ya terminaste tu carrera, estás haciendo, como dices, de la música tu vida. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pues digo, creo que justo el hecho es tratar de hacerlo, ¿no? Como dices, de alguna manera buscar el que todos los días dediques tiempo a ello, independientemente de las otras cosas que estés haciendo. Para ser un poco más específico, saliendo de ingeniería química, empecé a trabajar en un trabajo corporativo muy agresivo, que sí estaba un poco relacionado con lo que había estudiado. Me frustró muchísimo y dije, no puedo hacer esto, no me da la vida ni el balance como para poder también hacer música, que es a mí lo que al final del día pues me autorrealiza. Me salí de ese trabajo y entré a otro trabajo que es bastante más amigable en cuestión de horas y balance y pues carga. Y digo, vuelvo a lo mismo en ese sentido, he podido hacer muchísimo más música. Estoy terminando un EP y un disco. También creo que la pandemia ha sido de alguna manera un impulso y me ha dado más tiempo, más pues más silencio, si lo queremos ver así, para componer, para ser más prolífico. Entonces pues poco a poco se está construyendo, y sí, la idea es hacer música por simple amor, de hacer música. La verdad es que no tengo expectativas en cuestión de fama o dinero al respecto. El simple hecho de estar haciéndolo pues me hace sentir bien y me hace sentir que estoy siendo congruente conmigo mismo. Oye, Pedro, pero ahí justamente a mí me gustaría preguntarte, y viene a colación porque nuestro número, este 5º número de Antidogma,
va a llevar en parte la cobertura especial, los mecanismos, las formas, los procedimientos, las estrategias, métodos, posibilidades o imposibilidades de creación colectiva. Entonces, a mí se me hace que justamente la música es un claro ejemplo de colaboraciones, porque, bueno, a nosotros nos gustaría que nos platicaras un poco cómo vas conformando justamente tu agenda musical, es decir, como cuando sacaste tu primer álbum, nos parece que tuviste anteriormente a esta etapa de solista, estuviste con un grupo, Pasei, Sí. y pues nos gustaría que nos platicaras un poco esta trayectoria y sobre todo cómo hacías todas estas estrategias con tu banda, pero también con el equipo de grabación, pero también o sea, tú de pronto me gustaría saber si eres compositor o no compones, y si sí compones, cómo lo haces, en fin, o sea, es como este mundo tuyo, que nos platiques un poco cómo es con la colaboración de la gente. Claro que sí. De entrada, como lo dices, creo que es muy correcto. La música es un arte que en especial durante el proceso se acaba nutriendo y es indispensable que acabe tomando diferentes cachitos creativos de distintas mentes dentro de la música y de otras artes también. En mi caso, y para explicarles un poco cómo funciona pues el proceso de la idea al lanzamiento y tener ya una canción completa, sí compongo todo, escribo también la letra, pero entra después de que yo tengo una canción a guitarra y voz, por ejemplo, piano y voz, entra el productor. Entonces el productor agarra esa canción y en conjunto conmigo pues hacemos los arreglos, hacemos qué tipo de sonidos quieres que entre en una canción, qué ritmo, qué esencia, etc. Como que acaba creciendo una idea muy simple, muy minimalista, a ya una canción un poco más aterrizada como tal. Luego de ahí entra pues alguien que va a hacer la mezcla y es otra mente que entra a darle como un toque, ¿no? Y la mezcla es, pues quieres que suene la voz muy presente y muy pop, o quieres que todos los instrumentos suenen como al mismo nivel, o esta guitarra que tenga un efecto de eco en esta parte de la canción. Entonces es como otra mente que le está dando una atmósfera adicional a la canción. Y luego está el máster, que es ya tienes todo eso y necesitas a alguien que haga que ese sonido suene igual si lo pongo en mi celular o si lo pongo claro, en el auto, si lo pongo en una bocina. Entonces estandariza un poco ese sonido para que suene bien y suene también en el formato de un disco, de Spotify. Luego de ahí pues también necesitas como estas herramientas para poder promocionar la música, que es una portada, ¿no? Ahí entra otra colaboración, necesitas probablemente un video. Y luego encima de todo eso, hoy en día la industria de la música también funciona a base de colaboraciones con otros músicos. Entonces no nada más es todo lo que entra dentro de tu canción, sino también pues si yo quiero invitar a alguien a cantar en mi canción, o si yo quiero también invitar a alguien a componer conmigo una canción y hacerla de cero. Entonces hay como muchas modalidades de colaboración que yo creo que lo hacen también pues un estilo de arte muy bonito, muy multidisciplinario, muy completo, ¿no? De alguna manera. Y a mí me gustaría que nos contaras también un poco en esta lógica de la colectividad, porque venimos también discutiendo un poco dentro de la revista este hecho de que la noción del gran genio no existe, ¿no? Es decir, todos somos personas en medio de un contexto y de un entorno que claramente estamos influenciados por multiplicidad de factores o de elementos que nos llaman, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que nos platicaras a ti, ¿cuál crees que haya sido, o sea, quiénes te han influido en tu escucha, en tu vida musical, digamos, si pudieras hacer un soundtrack de tu vida, quiénes rescatarías y que dices, es que sí, yo qué sé, Barry White, pero los Beatles, pero la banda mexicana, etcétera?
que te haya conformado y cómo a partir de ahí tú creas también, porque tu sonido es muy ecléctico, me parece. Eso sería una apreciación personal, pero cuéntanos quiénes te influencian y de qué manera. Pues mira, de entrada me gusta tener como el oído muy, muy abierto. Trato de mantener mi rango de influencias y de música que escucho pues bastante abierto. Escucho desde música clásica, rock, jazz, salsa, tango, bolero, como que no me gusta cerrarme en ese sentido. Pues desde chico tengo presente escuchar mucha música clásica, Beethoven, Chopin, Strauss, Schubert, mucha música clásica romántica y del periodo clásico. Luego para mí, probablemente es algo un poco cliché, pero los Beatles sí fueron como una revelación. Sí. Y me acuerdo del momento donde escuché la primera canción de los Beatles que no sabía que era de ellos, estando en un camp de verano, en una fogata. Alguien tocó Dear Prudence, que es una pieza del White Album. Y dije como, ¿qué es esto? Y se me quedó como muy grabada esa canción. Y luego en alguna otra ocasión la volví a escuchar y fue donde me enteré que era de ellos. Y me empecé a obsesionar un poco con su música. Luego también tuve una época muy clavada por David Bowie. También me gusta como esa, ¿no? Como lo multifacético, lo avanzado a su época que ha logrado ser. Y también cómo ha combinado su música con las artes visuales. Creo que lo ha hecho de diferentes maneras y muy interesante. ¿Quién más? Últimamente tuve un poco obsesión con Nina Simone. Wow. Y aparte de su super voz y de su música, también por esa como sed de libertad o ese grito de liberación que siempre está como intrínseco en su obra. También me parece genial y de alguna pues manera también como que me ha marcado. No sé, son algunos primeros que se me vienen, sí. Y la capacidad interpretativa, ¿no? De esta mujer, que maravilla, de Nina Simone, Sí, me refiero, es increíble. que ella se subía a un escenario y hacía lo que quería. Oye, Pedro, y ahí justamente, porque me gustaría que también nos platicaras un poco de esto, en función, porque obviamente la música, pero las letras, por ejemplo, ¿tienes como algún compositor o a lo mejor viene de la literatura? No sé, ¿de dónde abrevas tú para tus composiciones? Y obviamente, bueno, son inspiraciones del alma, quiero yo pensarlo, pero supongo que también obedece mucho el proceso creativo a tus estados de ánimo, ¿no? A tus amistades, a la música que te gusta. Entonces, un poco que nos platiques cuáles son tus influencias o cómo es que tú estructuras la narrativa, si se vale decirlo, de tus canciones, de tus composiciones. Digo, en primer lugar, dejo ese proceso creativo o esa inspiración, si lo queremos llamar así, también muy abierto. Acá puede salir de una conversación o de una persona, de un lugar, de un libro, como que nace de diferentes lugares y también se acaba desarrollando de maneras muy distintas. Hay canciones que de una sentada en 2 horas de repente la terminas, hay veces que va como madurando a través de meses y tarda más. En la cuestión de letras, creo que no me he inspirado más en literatura que en un artista o en un cantante en español como tal. Me gusta mucho que se nutran de poesía. He estado últimamente leyendo poesía mexicana contemporánea y sí, básicamente creo que es un poco... Ya no te quiero preguntar los títulos ni nada, porque ya sabemos que de pronto cuando a la gente se le pregunta qué libros leen, pues luego se equivocan, ¿no? Sí, hay casos... La Biblia, o no hay sé casos... qué, y le atribuyes otro. Pero bueno, si pudieras mencionar alguno de literatura que Pues te mira, encante. leí uno de Sara Uribe que se llama Antígona González, que probablemente lo han leído. Claro, claro. Y se me hizo increíble. Leí otro que se llama El sueño de toda célula, que también me pareció muy bonito. Es como de esta idea de cómo la misión última de las células es dar vida y cómo el ser humano a veces atenta como con esa misión, ¿no? Esa
es el lema o fin de vida de las células. ¿Qué otra cosa? Estoy leyendo ahorita a Oliverio Girondo. Okay. Esos son los últimos que he leído que me han... Oliverio apenas lo estoy empezando y me parece increíble, poeta argentino. ¿Qué estás leyendo? O sea, así en general. ¿De ese libro o en específico? Ajá, de ese libro. Estoy leyendo... Es el Espantapájaros, creo que se llama... Es una colección de poemas. Okay. Oye, Pedro, y a mí me gustaría que nos platiques de tu proyecto, porque como bien mencionaba Reina, tú partiste de un grupo que se llamaba Passage y ahora estás en solo, ¿no? Y es Vera Pedro, y que además acabas de lanzar un nuevo producto, y de hecho te acabas de presentar en vivo también después de mucho tiempo en cuarentena que no hubo presentaciones, y que además, si bien entiendo, no te habías presentado así con este nuevo proyecto en vivo, sino antes cuando eras parte de Passage. Cuéntanos un poco también de esta evolución tuya, de ser ahora un músico y no un grupo. Es interesante la transición de pues una banda, ¿no? Que acabas tú dependiendo tanto de la parte creativa como de decisiones del proyecto de otras personas, a hacer tú como ¿no? De alguna manera recae todo el peso en una misma persona. También hay mucho más libertad de hacer y de que la obra acabe como que teniendo una esencia mucho más personal, pero también pues es más inversión, más tiempo personal, más energía que hay que invertirle. A mí en lo personal pues me ha hecho muy feliz el también hacer esa transición, poder mostrar o componer música todavía más personal, más íntima, y también poder, como digo, una parte en vivo que dices, mostrar presentaciones de la manera, soy un poco obsesivo en esas partes, pero que cuadren exactamente con la visión que tengo de cómo debe de sonar o cómo debe de verse. Entonces, en ese sentido creo que ha sido un cambio interesante, del cual estoy contento hasta el momento. Qué bueno. Oye, y fíjate que justo platicábamos porque, hablando de tus portadas, que lo mencionabas, pues queríamos hacer mención de esto porque curiosamente Giovanna Tomasi, que te ha hecho algunos trabajos, bueno, pues Giovanna ha salido en Antidogma, ha sido colaboradora de Antidogma y también es exalumna de la Universidad de la Comunicación, ¿no? Entonces, pues nos ha dado mucho gusto enterarnos de esto, y a mí me gustaría saber eso, ¿cómo de pronto conociste su trabajo de collage y cómo llegaste a decir, me gustaría que ella me hiciera este trabajo, y además hay una colaboración más, ¿no? O sea, ya reincidió contigo, ¿no? Sí, digo, no directamente, pero sí, hicimos el video de Cliché juntos. A mí me encantó su estética, así medio magritesca, ¿no? Me pareció una propuesta muy única, por lo menos en la escena mexicana actual. Yo di con ella por ver otros videos que había hecho en YouTube o de otros artistas, y como que vibré de alguna manera que esta canción pues hacía mucho sentido con su visión de un video. Pues acabamos haciendo un video de letras, ¿no? Un lyric video que le llaman, pero creo que fue una gran colaboración. Oye, Pedro, pues a mí me gustaría saber, porque en un momento dado nos mencionabas de que quizá tú haces música por hacer música porque es lo que te llena, te nutre, y ya lo que venga después, fama, dinero o eso, realmente no te interesa, ¿no? Pero digamos, ¿cómo es la salida de tu música? Yo creo que sí le interesa, nomás que no es su punto. Exacto, focal, no es su búsqueda. Si puedes vivir... ¿A quién no le va a interesar que te vaya bien, ¿no? Claro. Y que puedas ganar dinero y, en fin, ¿no? Claro. La fama e influenciar, ¿no? Pero a ver... Pero no creen, digo, solo partiendo rápido de eso, ¿no creen que después de, haz cuenta, yo podría hacer música, componerla, dársela a 5 seres queridos, y estoy haciendo música, estoy haciendo lo que me gusta? ¿No creen que a partir de ahí, el como querer que mucha gente te escuche, el querer que pues de alguna manera suene tu nombre, te vuelvas famoso, no, ya es como puro ego?
O sea, en tu felicidad no debería de influir todavía más. Bueno, es que depende, ¿no? Yo creo que ahí es una visión subjetiva, porque, por ejemplo, y no lo traslado solo a la música, ¿no? Estamos hablando de literatura, estamos hablando de artes visuales, ¿no? O sea, digo, a mí me gustaría dar a conocer mi trabajo, dar a conocer lo que estoy creando a la mayor audiencia posible, con esta idea de que algo chido va a pasar en esta gente, ¿me explico? O sea, porque producir solo para mí, por ejemplo, yo hago fotografía y obviamente pues voy y tomo las fotos y lo que sea, pero también me gustaría que la gente viera qué es lo que yo estoy tratando de plasmar ahí, porque evidentemente son ideas, son emociones, ¿no? Que tú también tienes. Sí, probablemente también parte de la idea de que el que llegan más personas significa que puedes tú generar cierta concientización o cambio, impacto en esa audiencia, ¿no? Sí. Y sobre todo yo lo pienso en el sentido de que se dice mucho de que la obra no se completa hasta que no hay un receptor, ¿no? Sí. O sea, porque digamos, como bien dice Reina, si ella hace fotos y se quedan en su archivo y nadie los ve, la gratificaron o el encuadre en ese momento a ella le dio algo, pero el que no haya una mirada que a lo mejor desde otra perspectiva te vea después y a lo mejor en un momento dado te comente, a mí yo lo digo porque cuando yo a veces escribo me gusta que haya una respuesta, ¿no? Sí. Que alguien te lea y te diga, oye, me gustó, o mira, no, en eso no estoy de acuerdo, ese ir y venir. Pero bueno, en ese sentido lo que yo te preguntaba era la salida de tu música, cómo es hoy la industria musical, porque sabemos que ha cambiado infinitamente desde, bueno, a lo largo de los últimos años, entonces ahora ya tenemos todas estas plataformas y tal. ¿Cómo es que se piensa toda esa parte de estrategia o de canales para justo tratar de que llegue a gente? Pues mira, de entrada, la industria de la música mudó de 4 super disqueras que se encargaban de financiar proyectos, escogerlos, un cazatalentos iba a un show, veía, le encantaba, lo firmaban, y eso significaba que ya te ibas a hacer famoso, ¿no? Exacto. Porque te iban a colocar en el único programa del domingo que tenía el rating más grande del país y ibas a ser una superestrella. Luego se diversifican los medios, entra Napster, entra iTunes, y entonces la música pasa de venderse por discos y que tú compras un disco, escucharas el disco completo, o probablemente si no te gustan 2, 3 canciones las saltabas, pero bueno, estabas comprando un disco, ¿no? A una venta de música por canción. Exacto. Y luego pasa de que se está vendiendo música a venderse puramente una suscripción para escuchar todo un catálogo gigantesco de música ilimitado. Entonces, ¿qué involucra esto para el músico? De entrada el músico ya no gana o no gana representativamente, claro, por el puro tema de música. Porque para darte una idea, más o menos por play en Spotify te pagan como 2 centavos de peso. Wow. Entonces eso significa ¿cada vez que se escucha tu canción? Ajá. Okay. Y tiene que pasar 30 segundos. Okay. Entonces 1 millón de reproducciones te están pagando 20,000 pesos. Y 1 millón de reproducciones es mucho. Sí, es mucho. Se necesita un buen tiempo y mucho esfuerzo para llegar a 1 millón. Entonces, digo, eso es más o menos la idea. ¿Qué pasa hoy? Que ya la gente pues empieza también a consumir muy rápido el contenido. El artista requiere de estar lanzando con mucha continuidad, que es también mucho estrés y significa muchísimo trabajo para el músico. Y pues básicamente necesitas estar lanzando canción por canción, puedes luego englobarlo en un disco, pero como que es una industria muy cambiante, muy demandante. Y por otro lado, hablando del tema de las disqueras, ya no te garantiza que tú seas una superestrella el tener un contrato con disquera. Claro. Muchos lo hacen de manera independiente, muchos también con disquera, pero muchos con disquera no la arman, ¿no? Y obviamente también muchos independientes no la arman. Entonces es como muy, muy ambiguo. También hoy el músico acaba haciendo un poco de todo, ¿no? Ya no solo es componer, sino
pues conseguir quién te va a fondear el proyecto, quién te va a hacer la portada, quién lo va a subir a las plataformas. Hay como una cadena gigante de pasos que tienes que seguir para que tu música aparezca ahí y que alguien te escuche. Exacto. Que por otro lado, pues también ese tipo de medios, ¿no? Le dan voz a muchas otras personas que antes no tenían la voz. O sea, tú hoy en día puedes comprarte una interfase y un micrófono a un precio muy, muy bajo, grabar un disco, subirlo a Spotify y que de repente pues resulta que en Corea del Sur tienes una audiencia que le fascinó y se sintió identificada con tu música y pues te puede ir muy bien porque ya todo el mundo tiene acceso a ese catálogo de música, ¿no? Tuya. Claro. Que antes si no llegaba la disquera y te invertía muchos millones de dólares, no podías llegar a ese nivel de alcance. Exacto. Y ahí pues a mí me gustaría que nos platicaras un poco, digo, no sé si lo hayas explorado o no lo hayas explorado, pero por ejemplo, cuando tú quieres sacar algo de música, ¿no? Una canción o lo que sea, ¿cómo encuentras estos canales, no? Porque de pronto puede sonar muy fácil, ¿no? Tú ya lo construiste, estabas en Pasechi, ya tenías como esta idea, ya habías evolucionado, pero digamos, alguien que empieza, ¿no? Que está haciendo sus pininos en la cuestión musical, en la cuestión de composición, etcétera. O sea, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿cómo es que se va construyendo este mundo para poder llegar? Porque justamente tú mencionas algo y es súper importante, ¿no? Es decir, las industrias culturales, de pronto, pues vaya, pueden sonar unas dimensiones extremas, ¿no? Pero sobre todo la música, el cine, son ejemplos claros de cómo las industrias culturales de pronto pueden ser un poco desbalanceadas, ¿no? Claro. Es decir, es mucho más fácil en un momento dado poder vender mucha música, ¿no? Que un artista, pues dar a conocer su obra, un artista plástico, ¿no? Por ejemplo, dar a conocer su obra. Pero también a mí me gustaría saber un poco, en materia de política cultural, por ejemplo, en México, ¿qué apoyos tiene la juventud creadora, compositora, en materia musical? ¿Conoces un poco de esto? ¿Has participado o has intentado, por ejemplo, tener algún proyecto de estímulo a la creación de alguna instancia gubernamental? ¿O todo lo has hecho a través de un sector privado y de tus propios recursos? La verdad es que, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, entiendo que no hay los mismos estímulos ni recursos por parte del sector público en comparación con, por ejemplo, el cine, ¿no? Entiendo que hay algún estímulo fiscal por ahí para proyectos que tienen que justificarse con un fin cultural arraigado en raíces mexicanas o algún tema social. Pues hay algunos foros, ¿no? Que donde el gobierno puede de alguna manera apoyar, pero no, la verdad mi percepción es que no hay un apoyo público fuerte, por lo menos para el músico, en comparación como países, no sé, en Francia tú sí cumples una cuota como de 15 obras publicadas al año, te están pagando, pues creo que como 3,000 euros al mes. Wow. Que es yo creo que lo que muchísimos músicos desearíamos, claro, ¿no? Tener como ingreso. O también si tú quieres hacer una gira, se cuenta, el gobierno también te apoya para pagarle a esos músicos que se vayan contigo de gira. Y me imagino que en muchos otros países europeos o de primer mundo existen esos estímulos. Entonces no hay mucho apoyo al respecto. Principalmente el proyecto pues se ha hecho a base de recursos propios y recursos del sector privado del país. Creo que por lo menos en mi caso, el Canal 11 ha sido un medio que sí me ha abierto las puertas y que ha difundido el proyecto. Hicimos una sesión grabada en vivo que se transmitió en tele a nivel nacional. Pero fuera de eso, la verdad es que no. Sí, es mucho labor pues personal, ¿no? Es decir, ahora tú estarte moviendo y, como dices, estar gestionando con un equipo que te vaya moviendo, pero muy, muy de tu propio
esfuerzo. Y yo quería preguntarte, porque me interesa mucho la parte del en vivo, porque yo había escuchado mucho que actualmente eso, el grueso de quizá las entradas, estoy hablando a lo mejor quizá de ya estos súper grandes grupos, pero sus principales entradas son las giras, los conciertos en vivo, ¿cierto? Exacto. Y entonces, ¿tú cómo te mueves en ese sentido? ¿A ti es algo también que te interesa estar, o sea, más allá de lo que representa de ingresos, o sea, la experiencia del en vivo es algo que a ti también te llena, me puedo imaginar, el estar sobre el escenario con la gente ahí y tal? Sí, yo creo que es, por lo menos dentro de la música, como el formato más natural o más, Claro. más puro para presentar, ¿no? la música, y es también donde se ve en verdad un artista pues que no sé si llamarlo el talento o la presencia, pero se ve también como otra faceta que no se puede ver Claro. puramente en la música grabada. A mí me gusta mucho esa parte. Por otro lado, también creo que es un poco desgastante, ¿eh? O sea, hacer una gira Sí. de 15 fechas por Sí, todo el sí. país en tema de recursos, energía, trabajo, es muchísimo trabajo. Pero me encanta. El viernes pasado hice el primer show en el foro Indie Rocks que está en la Roma. Y es un evento o una experiencia muy mágica. De alguna manera quedé bastante contento con esa noche. Creo que fue muy especial. Y nos la perdimos. Se la perdieron. Nos la perdimos, Pedro. Sí. Oye, y a mí me gustaría preguntarte, porque creo que es importante saberlo, ¿qué viene por delante? O sea, ¿cuáles son? Digo, yo sé que no tienes expectativas, lo has mencionado, de ser el gran artista y todo esto, pero sí me gustaría saber qué viene para ver a Pedro, qué viene por delante, no sé, en los próximos meses, qué podemos esperar. En primer lugar, y tomando en cuenta que estábamos hablando de eso, la parte de conciertos en vivo, Eso. me gustaría pues cada vez como desarrollarla más, tratar de hacer también más fechas y no solo en la Ciudad de México. Esa es una. Otra, estoy terminando un disco con Adán Jodorowsky. Qué bien. Él como productor. Hiciste Estamos- un video ya con Qué él, ¿no? buena mancuerna. Sí. Lo estamos justo terminando, estamos justo también buscando pues el fondeo para, ya está grabado el disco, pero pues no es barato mandarlo a mezclar, hacer cuenta, hacer el máster, entonces estamos buscando ese tipo de apoyo para poder terminarlo y lanzarlo, pero creo que va saliendo. Estoy muy contento también con eso. Y pues seguir haciendo música, seguir buscando colaboraciones, seguir también como creciendo en la parte musical, creativa, lírica, visual, pues no, creo que es un trabajo de crecimiento también constante. Sí, personal. Oye, Pedro, y pues a nosotras siempre nos gusta cerrar nuestras entrevistas un poco llevándolo a que nos compartan palabras nuestras invitadas, nuestros invitados, un poco dirigidas al público que quizá es nuestro principal público. Jóvenes, juventudes universitarias que están, en el caso de quienes están en la Universidad de la Comunicación, principalmente en carreras relacionadas con la creación de contenidos, ¿no? Entonces, pues tú, digamos, además de ser ingeniero químico y que te mueves en este campo creativo, ¿qué les dirías desde aquí, desde esta esquina, ¿no? Un poco como palabras de tu experiencia y de qué pueden enfrentar en el mundo, cómo hacerle. Pues creo que las primeras palabras serían que lo hagan, que estén ahí haciéndolo y no haciéndolo por alguna causa externa o por querer parecer a alguien o por querer llegar a algo, estar haciéndolo por el simple amor al arte, que yo creo que es lo más puro y lo más natural, siendo también que el arte yo creo que es pues de las actividades como más humanas, ¿no? Yo a veces lo veo como algo mágico, sobrenatural, no sé si sea muy romántica mi idea, pero que lo hagan. Luego también nos limitamos mucho por estigmas ¿no? sociales, culturales. Yo creo que es muy difícil morirse de hambre, ¿no? Eventualmente acabas viendo una manera
pues de poderlo balancear. Entonces yo creo que el arte puede darte más satisfacción de lo que te daría estar buscando pues dinero o éxito profesional en otros ámbitos, si es lo que te llena. Entonces pues creo que esas eran mis palabras, que lo hagan, que buscan crecer personalmente, crecer dentro de el arte o dentro de la actividad que estén haciendo. Y pues digo, en general en México buscar estas colaboraciones y estos grupos de apoyo, porque hay muchísima gente que lo está haciendo. Y sirve mucho conocerse y saber que hay estas mancuernas y estas comunidades artísticas que están creciendo en México. Creo que la Ciudad de México a nivel Latinoamérica es como esta meca increíble, ¿no? de muchísimas escenas a nivel artístico. Entonces, por lo menos de entrada estamos en un buen lugar, y México en general también lo es. Básicamente. Pedro, pues te agradecemos de verdad enormemente que nos hayas abierto el espacio en tu casa, que hayamos tenido la posibilidad de platicar contigo. Me parece que es un gran ejemplo para las juventudes, justamente lo que tú estás haciendo, ¿no? El no claudicar proyectos, el no cerrar, aventarse a hacer lo que uno realmente tiene en el alma por hacer. Yo creo que finalmente la música tiene algún paralelismo con la ingeniería química, porque empiezas a componer de muchos productos, ¿no? Y de muchas fórmulas y demás. Entonces, pues te auguramos un gran futuro. Evidentemente ya desde ahora te lo decimos, Antidogma estará siguiéndote la pista, y por supuesto que estaremos publicando tus acciones que estés realizando. Y pues te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado, y bueno, pues esperamos que tengas mucho éxito en el avenir. Agradecemos también muchísimo a Aranza Martínez, que está detrás de cámara en los controles y que está con nosotras el día de hoy. Muchas gracias, Aranza. Y pues Pedro, mucho éxito. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por pues este canal, ¿no? de apoyo. Creo que se necesitan muchos, ¿no? en México, y se agradece de verdad el apoyo a artistas independientes. Qué increíble que lo estén haciendo. Muchas gracias por la invitación, y pues también ahí estaremos apoyando y difundiendo la revista, que personalmente me gusta mucho. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Y pues salud. Sí. Salud con este rico mezcalito. Salud. 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 Gracias.